Quiero iniciar compartiéndoos el título del tema de esta mañana. ¿Quién decís que soy yo? No es una pregunta para que contestéis, yo ya sé quién soy, lo hablo en términos bíblicos. ¿Quién decís que soy yo? ¿Os acordáis de quién formuló esta pregunta? Bueno, muy bien, ahora después abordaremos ese pasaje. Aunque antes quiero recordar algunos otros. ¿Siempre ha sido tan fácil contestar esta pregunta en relación a Jesús? ¿Todo el mundo ha sido capaz de reconocerle? Hay un chiste que me contaron de niño, un cuento muy antiguo, que es muy sencillo, ¿no? Es así bastante absurdo, pero bueno, tiene su gracia. Dice que alguien fue a visitar a un adivino y entonces tocó la puerta del adivino y desde dentro escuchó ¿quién es? Y entonces pues se marchó a su casa decepcionado, ¿no? Porque si va al adivino y el adivino tiene que preguntarle quién es, pues dijo, ¿y a qué he venido aquí, no? ¿Qué pinto aquí? Y se marchó. Esto creo que es lo que en más de una ocasión Jesús siente y expresa en el texto bíblico. ¿Qué más tengo que hacer para que se den cuenta de quién soy? ¿Quién es? Es la pregunta que muchos le formulan al propio Dios. Es como si constantemente tuviese que defenderse de la incredulidad e ignorancia humana en cada uno de los momentos de su existencia. Además, conforme avanzamos en la historia de nuestro mundo, encontramos que esa afirmación se hace cada vez, que esa reivindicación se hace cada vez más necesaria. La indiferencia y el escepticismo sobre quién es Dios, si es que existe, como algunos dicen, es cada vez mayor. Podríamos pensar que ese parecer solo crece en aquellos que nunca han conocido a Dios, pero no. Llegamos al texto de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, y dice que Jesús vino a lo que era suyo, ya lo sabéis, el final, y los suyos no le recibieron, no le reconocieron, no fueron capaces de ver. Vino a lo que era suyo y estos suyos no supieron quién era. En Marcos, en el capítulo 6, versículo 4, este texto lo vamos a buscar rápidamente. Marcos capítulo 6, versículo 4, refiere algo muy parecido. Jesús les decía, no hay profeta sin honra, excepto en su propio pueblo, entre sus parientes y en su casa. Un profeta recibe honra en todas partes, va a decir en otra versión, a excepción de en su propio ¿qué? Pueblo, entre sus parientes y en su propia casa. O sea que el profeta es reconocido por todos, menos por aquellos que le conocen a él de siempre. ¿Es curioso o no? Todos recordamos que la frase famosa es no hay profeta en su tierra. Esta es la frase famosa para todos. Sin entrar en mucho detalle, recordemos la experiencia de algunos personajes bíblicos, y no entro en mucho detalle por el tiempo. El primero de ellos lo encontramos en Génesis, capítulo 32, versículo 29, y es un encuentro que tiene Jacob con un ser que aparece por la noche. Jacob está dirigiéndose a un encuentro con su hermano, y Jacob teme por su propia vida. Jacob sabe que no ha actuado bien durante su vida. ¿Ha engañado a quién? Ha engañado a su padre, ha engañado a su hermano, ha engañado a su suegro o su suegro le engañó a él. Constantemente el engaño forma parte de la vida de Jacob. Y llega un momento en el que él va a enfrentar a su hermano, teme por su vida y no puede más. Tiene que confesar todo ese mal que ha hecho. Y luchó, dice el texto bíblico, con aquel ser extraño que le abordó por la noche. Y le dijo al ser extraño que no le abandonase hasta que no le bendijese, ¿o no? ¿Os acordáis la historia? Entonces le tocó la cadera, se la descoyuntó, y ahí ya, cuando había flaqueado Jacob, ya paró la pelea. El versículo 29 dice Jacob a este ser, declárame ahora tu nombre.
Le estaba pidiendo bendición y no sabía quién era. Declárame ahora tu nombre. Tiene al mismo Jesús delante, a Dios ante él, y no es capaz de reconocerle. Tenemos la experiencia también de Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo, el versículo 13, Moisés, después de argumentar con Dios sobre si tenía que ir o no ir a rescatar al pueblo, de si él era la mejor persona, el más indicado para poder hacerlo o no lo era, versículo 13 dice: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Y qué le dice Moisés? Entonces, versículo 13, ¿qué le responderé? Pero Moisés, hello, como decimos, los chavales, ¿qué te pasa, Moisés? ¿Tú no te das cuenta del que te está hablando todo este rato? ¿No te das cuenta de las señales que yo te he dicho que tienes que hacerles? ¿No te estás enterando de nada, Moisés, o qué te pasa? Ahora tienes que preguntarme que si ellos te dicen qué Dios es el de los antepasados que te manda, ¿tú no vas a saber qué decirles? ¿Qué les tengo que contestar? Dijo Moisés. Tanto rato aquí y todavía no sabes quién soy. El famoso juez Gedeón, que necesitó ¿cuántas pruebas para saber que el que le mandaba a conquistar Madián era Dios? ¿Cuántas? ¿Varias o no? Primero el altar, construye el altar y ahí dice, bueno, venga, si viene fuego del cielo y quema, entonces me lo creo más o menos, ¿no? Y vino fuego y consumió todo, pero todavía no le bastaba. No, mejor mañana por la mañana voy a dejar aquí un vellón y si está mojado el vellón y todo lo de alrededor seco, bien, pero pasó y entonces, no, una mañana más, ahora que esté al revés. ¿Cuántas pruebas más, Gedeón, para saber que soy yo el que te manda? Constantemente la necesidad por parte de Dios es la de reivindicarse y decir, oye, que soy yo, ¿no me reconoces? Seguro que si pensáis detenidamente encontráis algunas experiencias más. Ahora bien, ¿dónde está la incapacidad para reconocer a Dios? Y se eleva a la máxima expresión, la encontramos en los evangelios con Jesús. Durante los 3 años de su ministerio. ¿Verdaderamente este es el que había de venir? ¿Os recuerda algo esta frase? ¿Seguro que es Dios con nosotros? La traducción del nombre Emmanuel. ¿De verdad es el Mesías que esperábamos? Menciono varios ejemplos. El primero, Natanael. Natanael escucha de su amigo Felipe y este a su vez lo había hablado con Andrés y con Pedro, que habían encontrado al Mesías, y va corriendo a su amigo y le encuentra allí sentado debajo de la sombra de un árbol y se le acerca y le dice, oye, vente que hemos encontrado al que esperábamos. Capítulo 1 de Juan, versículo 46. ¿Y qué le dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? De Nazaret, dice, ¿tú estás seguro de que es él? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret si este hombre viene de allí? Cuestiona a su amigo y cuestiona también ¿a quién? Al propio Jesús. También Juan el Bautista, hay en algún momento donde tiene claro quién es, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero llegan sus discípulos cuando está, oye, que hay uno que habla y ¿qué dice Juan? Bueno, id a comprobar si de verdad es este y preguntadle, ¿eres tú el que había de venir o continuaremos aguardando a otro? Ya ni con mi primo, ni mi primo me reconoce, ¿no? ¿Qué sensación de tener que estar constantemente demostrando que eres el que eres? ¿Os sentiría bien eso a vosotros? Imaginad que cada día amanecéis y tenéis que demostrar que sois quien sois. ¿Otra vez? ¿En serio? Eso demuestra una desconfianza, ¿qué? Total, ¿o no? Por parte de las personas que están alrededor. Una incredulidad total. Cuando Jesús calmó las aguas con los discípulos en la barca, aquellos asombrados que contestaron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
¿Otra vez tengo que deciros quién soy? Si pensamos en las escenas finales de Jesús, se multiplica ya da hasta vergüenza recordar los textos juntos, ¿sí? En Mateo, en el capítulo 26, versículo 63, ante el Sanedrín, te exijo, tremendo, tremendo este líder religioso, te exijo en el nombre del Dios viviente. Y Jesús podría haberle dicho, ¿qué es el mío? ¿No? El nombre de Dios viviente, ¿qué nombre es? El mío. Pero no dijo nada, ¿no? Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y es como que ya no os lo digo más. Todo el tiempo, ¿lo habéis escuchado de mi propio Padre o no? En el momento del bautismo, ¿qué escuchó algunos de los presentes? Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Te exijo en el nombre del Dios viviente, le dice. Pero tú te estás escuchando, podría haberle dicho Jesús. ¿Tú eres consciente de lo que estás diciendo? Querido líder religioso, que me digas si yo soy el Mesías, ¿qué más tengo que hacer para que te quede claro que soy? ¿Qué más? Cuando fue llevado ante Pilato, lo primero que Pilato le preguntó, ¿qué fue? ¿Eres tú el rey de los judíos? Era la pregunta primera, ¿Quién eres? ¿De verdad eres el que dicen que eres? En el mismo capítulo, unos versículos más adelante, el evangelista recoge algunas reacciones de las personas que acudieron a la crucifixión, aquel espectáculo triste y dantesco, pero que allí estaban. Capítulo 23 de Lucas, versículos 35 al 37. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y de su escogido, si de verdad es el que dice que es, cuestionando quién era. Constantemente. Los soldados también se burlaban, se acercaban y le daban a beber vino agrio y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 22. Los textos después, si queréis, con más detenimiento, pero el tiempo apremia. Juan 19, 17 al 22. Se recoge un detalle interesante. Jesús salió llevando la cruz para ir al llamado lugar de la calavera. Pilato escribió un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, dice el texto. Por eso, los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, escribe el que dice ser rey de los judíos. No lo afirmamos con total rotundidad que sea el rey de los judíos. No pongas eso, Pilato. Esto hay que cuestionarlo. ¿Es él de verdad el rey de los judíos? Era lo que ellos querían expresar. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito lo dejo. Incluso antes de morir fue cuestionado por el ladrón que le acompañaba. ¿Qué le dijo el ladrón que le acompañaba? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuestionándole otra vez. No es el único porque incluso después de ascender al cielo, aun no estando presente, hay otros personajes que también tienen un encuentro con él y le preguntan. Y quizá el más notorio sea el que describe el libro de Hechos, capítulo 9. Y me refiero al encuentro que tiene Saulo, camino de Damasco, cuando una luz le ciega y le hace caer. ¿Y qué pregunta Saulo? ¿Os acordáis? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Como si todos los días se cayese al suelo por una luz cegadora y pudiese pensar que es alguien que le está dando un saludo normal, ¿verdad? ¿Quién eres? Fijaros si es potente la respuesta de Jesús, que por lo menos, y recuerdo solamente esta ocasión, cuando fueron a prenderle,
en el huerto y los soldados, después de ver cómo Judas le ha besado, preguntan por él. Cuando él contesta, yo soy, Elena White describe que una luz resplandeció en su rostro, provocando que todos los que estaban a su alrededor cayesen a tierra. ¿Y qué hay de las tentaciones? ¿Qué me decís? El enemigo Satanás, durante el ministerio de Jesús en la tierra, intentó por todos los medios que él se cuestionase quién era, cuál era su misión, cuál era su naturaleza. Lo hacía con el deseo de que abandonase y que así él de verdad pudiese llegar a ser el amo y señor para siempre de este mundo. Aquel día en el desierto puso en duda en 3 ocasiones que Jesús fuese quien había escuchado en el momento del bautismo quién era. Ese es mi Hijo amado, en él me complazco. Y lo puso en 3 ocasiones en duda. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras... Si eres el Hijo de Dios, pide que los ángeles... Si eres el Hijo de Dios, recordáis las tentaciones bien. Y trayéndolo a nuestros días, ¿vosotros sois capaces de responder a la misma pregunta? Si Dios nos la formulase hoy, ¿podríamos responder correctamente? ¿Somos capaces de reconocer a Dios? ¿Sabemos en quién creemos? Me resulta muy curioso que en el texto bíblico quienes reconocen más rápido a Jesús son los más necesitados, los que menos se creen, los desamparados, los pecadores. María le reconoció en casa de Simón, pero Simón fue incapaz de verle. Zaqueo, el jefe de los publicanos, el ladrón de los ladrones, le invitó a su casa, pero los líderes religiosos solo procuraron acabar con él. Del centurión romano llegó a decir que no había una fe tan genuina en aquel lugar, pero los discípulos con quienes había convivido le abandonaron en el momento que le prendieron. Los demonios reconocen a Jesús en más de una ocasión y le piden clemencia. Pero los hombres judíos y doctos en la Escritura no pararon hasta verle muerto. Cuando Adán y Eva comieron del fruto y después de la comunicación de las consecuencias que aquel acto les traería, el texto bíblico reflexiona, o menciona, mejor dicho, una reflexión de Dios. Y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Pero también, algo que el texto no dice, es que perdió la capacidad de escoger lo bueno. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal, pero ya no va a poder escoger el bien por su propia voluntad. El juicio humano está totalmente corrompido. Tenemos a Dios con nosotros y no somos capaces de reconocerle. Tuvimos a Jesús en nuestra tierra y acabamos con su vida. Y eso hoy no ha cambiado. Por nosotros mismos no hay capacidad de hacer el bien. Incluso nuestras mejores obras, va a decir el texto, que son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Todo lo bueno lo va a obrar siempre Dios en nosotros. Quiero que vayáis a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Versículo 16. O sea, capítulo 16, versículo 13, perdón. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Esto parece de broma, pero no, esta fue la respuesta. ¿Juan el Bautista estaba muerto ya cuando preguntó esto Jesús? Sí, y había gente que pensaba que el Hijo del Hombre era uno que había muerto ya. Otros, Elías. Y si Juan estaba muerto, Elías
Elías no estaba muerto, pero ¿dónde estaba Elías? Elías había desaparecido y estaba en el cielo, ¿o no? Ya no existía por allí, ¿sí? Otros, Jeremías. ¿Y Jeremías estaba muerto o no? ¿Cómo murió Jeremías? No muy bien, ¿eh? Recordad el texto y veréis cómo murió Jeremías. O alguno de los profetas, dicen. Y ahora Jesús les pregunta a ellos, ¿y quién decís que soy yo? Y vosotros que estáis conmigo, ¿quién decís que soy yo? Y entonces se produce una respuesta certera. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez se contesta bien. Y para una vez que se contesta bien, ¿qué les dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Porque si fuese por ti mismo, esto no lo dice el texto, lo digo yo, tú no sabrías responder correctamente. Si Dios no te lo hubiese revelado, la respuesta tuya sería la misma que los indoctos que han contestado que soy. Uno que ha muerto, otro que está en el cielo, otro que murió a manos del pueblo al cual quiso ayudar, o cualquiera de los profetas. Tú no podrías contestar jamás a la pregunta, Pedro. Lo haces porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. No carne ni sangre. El mismo Dios Padre ha tenido que decirte qué palabras son las correctas a esta pregunta. ¿Y Pedro era cercano a Jesús? ¿Mucho o poco? Decidme. Más que cualquiera de nosotros. En el sentido físico me refiero, ¿eh? No hablo de lo espiritual. Más que cualquiera de nosotros. Y se lo tuvo que revelar el Padre que está en los cielos. ¿Tengo yo capacidad para contestar esa pregunta correctamente? Solo es Dios quien puede revelarme quién es. A causa del pecado, mi visión está nublada. Y mi capacidad para reconocer a Jesús ha sido alterada por él. Solo es Dios el que me da la habilidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. El que me da la capacidad para escoger lo bueno y desechar lo malo es obra exclusiva del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos distinguir quién es Dios de verdad. No la idea que yo me he configurado, esa idea que es cómoda y que soy capaz de meterle en el bolsillo y de controlar, como si fuese una mascotita. ¿Quién es Dios de verdad? El enemigo pretende engañar incluso a los escogidos, va a decir el texto en Mateo. En ocasiones tendrá éxito rotundo, tristemente. Si nosotros no nos asimos fuertemente de la vid verdadera para no ser engañados, ¿cómo voy a poder contestar yo bien? ¿Cómo voy a poder reconocer yo lo bueno? ¿Cómo voy a saber quién y qué viene de parte de Dios y qué no? Si la dirección del Espíritu Santo no es diaria, no nos hace mejores personas, no somos verdaderos cristianos convertidos, tendré a Jesús delante y no sabré reconocerle. Y esto es un problema. Esto es un verdadero problema. ¿Os acordáis cuando la parábola de las vírgenes concluye? Dice que las que habían quedado sin aceite, que tuvieron que ir a comprar para volver, llegan a la puerta de esa casa donde se está celebrando la boda. ¿Y qué hicieron? Llamaron a la puerta. ¿Y quién les abre? El novio. ¿Y qué les dice el novio? Disculpad, pero yo... Y ese es el problema. El problema no es, en este momento, tener las palabras adecuadas para responder a la pregunta ¿quién es Dios? Porque Él todavía puede revelárnoslo. El problema es que llegue el día en el que Dios te ve a ti
y no sepa responder quién eres tú. Deseo reconocer a Dios. Le pido que me ayude a tener la capacidad de discernir lo malo que hay en mí y desecharlo. Hoy nosotros participamos de la Santa Cena para que Él more en mi corazón, en mi vida. Quiero reconocerle y proyectarle en mi trato con los demás. Quiero que tome mi voluntad y la transforme de manera plena. Quiero, como dice Romanos 12:2, no adaptarme a las formas de este mundo, sino ser transformado por medio de la renovación de mi mente, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces vivir haciendo lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. ¿Quién decís que soy yo? Que Dios se pueda revelar con tal rotundidad en nuestra vida que lo reconozcamos hoy y siempre. Que así sea. Amén. Amén. Vamos a pasar al momento del pan y el mosto. Para ello vamos a tener una lectura y después oraremos por ambos emblemas. Ya sabéis que con el COVID estamos teniendo que adaptarnos, así que recibiréis el pan y el mosto a la vez. Solo que yo indicaré para que tomemos el pan primeramente y una vez que hayamos concluido, os invitaré también para que tomemos después el mosto. Antes de la oración, solo recordar los textos que Pablo recogió en 1 Corintios, en el capítulo 11, a partir de los versículos 23. Yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y qué bonito esto, ¿no? Haced esto en memoria para que no te olvides de quién es. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, memoria de mí, para que no nos olvidemos de quién es. Porque todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte de Jesús estamos proclamando hasta que Él venga. Voy a pediros, independientemente de que vayáis a participar o no, que os pongáis de pie para que oremos por este pan, por este vino. Y después, aquellos que no vayáis a participar, por favor, tomad asiento para facilitar la labor de quienes repartirán. Querido Dios, querido Padre que estás en el cielo, danos sabiduría, Señor, para poder distinguirte, para poder reconocerte. Que tu Padre, como hizo con Pedro, nos revele quién eres, qué quieres para nosotros y qué deseas para tantos hijos tuyos que a día de hoy todavía no son capaces de reconocer, Señor, de verte. Hoy recordamos ese ofrecimiento que hiciste en la cruz del Calvario, entregando tu cuerpo, tu vida, tu sangre, Señor, en nuestro favor. Hoy recordamos que ese hecho sigue vigente, que tiene sentido en nuestra vida. Siguiendo tu directriz, a través del pan y del mosto, pedimos la bendición especial sobre estos dos emblemas para que cumplan ese propósito, que en memoria de ti vivamos hasta el día de tu regreso, que anunciemos y proclamemos que la salvación es posible por la entrega de tu vida en la cruz, que tú estás haciendo todo de tu parte para que nosotros en esa mañana gloriosa nos reunamos contigo y lo hagamos para siempre. Bendícenos a cada uno de los que aquí estamos, aquellos que nos siguen desde su casa también, Señor. Que todos podamos sentir el calor de tu Espíritu, que todos podamos reconocerte en nuestra vida y aceptarte con corazones sinceros, para que tú en esa mañana no digas que no nos conoces, al contrario, que nos recibas
y escuchemos de tus labios: venid benditos de mi Padre, heredad lo que ha sido preparado para vosotros. Que este pan y este mosto cumplan ese propósito en nuestra vida. Bendícelos para que así sea. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podéis tomar un momento para abrirlo? Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Tras pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos. Y habiendo tomado también la copa y dado gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Bebamos. Jesús terminó aquella reunión diciéndoles: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ese vosotros no es solo la segunda persona del plural.
Jesús lo estaba dirigiendo a un grupo concreto, sabiendo a quiénes. Que nosotros podamos disfrutarlo también junto con Él, con nuestro Padre, con nuestro Dios, reconociéndole y disfrutándole por siempre. Amén. Que así sea.